Hola solares, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hay una nueva actualización de firmware para el gestor de excedentes y he pensado en hacerte este vídeo para mostrarte las novedades en el firmware para el nuevo modelo de gestor Gen 9 Series 6. Si estás pensando en montar paneles solares o acabas de montar tus paneles solares, este gestor te puede ayudar a maximizar el uso de tu producción solar. Mira esto y lo entenderás. El gestor funciona así. Toma datos para saber si sobra energía solar y lo deriva de forma automática a una carga resistiva, como puede ser un termo de agua eléctrico. A diferencia de un enchufe inteligente, que es todo o nada, el gestor modula la potencia de salida. Es decir, si sobran 100 vatios, envía 100 vatios al termo de agua. Si sobran 500, envía 500. Y si ahora sobran 1500, entonces envía 1500 a tu termo. Si pasa una nube y ahora solo sobran 300, entonces cambia y envía exclusivamente 300 vatios al termoeléctrico. Esto hace que el control de excedentes sea mucho más eficiente y puedes aprovechar... Interesante, ¿verdad? Mejor. Vamos a ver ahora cómo configurar este gestor para que puedas aprovechar al máximo el excedente de tus paneles solares. ¡Vamos con el vídeo! Lo primero que haremos para configurar nuestro gestor será encenderlo, conectarlo a la red y una vez lo tengamos encendido nos muestra esta pantalla que nos invita a conectarnos a la SSID del Fritz, que es la 192.168.4.1. Antes de conectarnos a través de nuestro navegador debemos desplegar la red Wi-Fi y conectarnos al gestor. Una vez ya conectados, tecleamos la IP que nos indica en la pantalla, 192.168.4.1, damos a Enter y esta es una de las principales diferencias con otras versiones del firmware Fritz, que en esta versión, que es la V17, nos encontramos que tenemos una interfaz ya de entrada mucho más amplio que en otras versiones, donde podemos elegir la red en la que nos vamos a conectar. Recuerda que siempre tiene que ser una red de 2.4 GHz. Debemos teclear el password de nuestra red y nos marca la IP y el gateway, el netmax y los dos DNS, el 1 y el 2. Bien, el gateway, netmax y DNS no tenemos que rellenarlos. La IP sí que podríamos modificarla, por ejemplo, poner, si desconectamos esta pestaña de aquí abajo, DHCP, sí que nos permite, ¿ves? Nos permite modificarlo a nuestro gusto para elegir una IP específica. Y después tenemos términos y condiciones, simplemente las aceptas, no es bastante estándar, simplemente te pide permiso para enviar unos datos de control a un servidor, nada extraño. Le das a guardar y te aparece esta pantalla, ¿ves? En la pantalla del gestor aparece 00 y te dice no está conectado, error en recibir datos. Este mensaje lo está dando porque todavía no lo tenemos configurado, no hay nada por lo que preocuparse. Te aparece 00 y en la pantalla de navegador te aparece esto, admin y admin. Verás que además te da una IP, en este caso es la 59. Le damos aquí en el navegador, le damos a iniciar la sesión y entramos dentro de lo que es la interfaz del gestor. Nos vamos directamente aquí arriba y vamos a seleccionar el tipo de inversor que tenemos. Ya ves que hay muchas clases, hay ABB Firmware, DG, Enphase, Fox, Fronius, Goodway, Huawei, Ingetin, Costal, hay muchos. En mi caso utilizo Selia M, entonces selecciono Selia M en este menú desplegable y lo siguiente que yo hago es que indico aquí en el menú consola, me voy e indico esto, Relay 4 as fan switch 1. Esto lo hago para activar los ventiladores en modo bypass. Si no introduces este comando no se activarían cuando esté directamente conectado a la red y no esté en modo automático. O sea, cuando esté en modo manual, si no introduces este comando no se activarán y esto puede hacer peligrar el gestor por temperatura. Así es que lo primero siempre activa este comando. Después de este comando ya puedes ir aquí a la configuración salidas y vamos a ver paso por paso todos los cambios que tienes que hacer. Tienes que indicar la potencia contratada, que en mi caso son 4600, la potencia que tengas contratada con la comercializadora. La potencia conectada, en mi caso es un termo de 1500 vatios, pues ya ves, si tienes uno de 1800, 1800, si es de 3000, 3000... La potencia objetivo, que es la siguiente casilla, esta casilla lo que significa es a partir de qué potencia va a empezar a actuar el gestor. Debe ser un
aproximadamente un 10% de la resistencia conectada. Si la resistencia es de 1500, pues serían 150, un poquito más, 160 sería lo que deberías indicar. En este caso, si yo estoy trabajando porque estoy vertiendo a la red, es un valor positivo. Si estás trabajando convertido 0, sin inyectar a la red, debes indicar un valor negativo. ¿Ves? Sería menos 160. En mi caso es 160. La frecuencia de trabajo, en este caso, para este modelo son 10 hercios. Siempre para el Gen 9 son 10 hercios. Y la potencia en modo manual, significa en el momento que esté en bypass, cogiendo de la red, por ejemplo, si lo programas en un horario que caliente desde la red, pues esto va en porcentaje. Esto sería el 50% de 1500. Si le pones el 100%, estaría calentando a 1500. Si le pones el 10%, estaría calentando a 150 vatios. Yo lo voy a dejar en un 80%, que no está mal. Con esto lo que te permite es también regular a la potencia que estás cargando desde la red. Ya ves que es bastante útil en el caso de que te interese calentar a menos potencia. Seguimos con la siguiente casilla, que es el porcentaje para activar en modo esclavo. Esta casilla, si no estás usando el modo maestro esclavo, no te permite modificarla. Esto tendrías que modificarla en el esclavo. En el caso que tengas un gestor que sea maestro y un esclavo, pues en el esclavo le dirías a partir de qué porcentaje empezaría a funcionar el esclavo, pero no es el caso. La siguiente casilla que nos encontramos, el paso en modo manual según producción solar. Si pones 500, es si el inversor baja de 500 vatios, se va a conectar a la red para calentar desde la red. Si baja, por ejemplo, de 100 vatios, indicas 100. Si el inversor baja de 100 vatios, se va a conectar a la red. Esto te permite no quedarte nunca sin agua caliente. En mi caso no lo voy a activar. Después tienes en la siguiente casilla un programador horario, que es el modo programador horario, que es para calentar desde red en un horario. Por ejemplo, de 5 a 7 de la mañana en invierno suele estar bien. O en un horario que tú veas económico, pues le dices de 5 a 7 de la mañana me calientas y te va a calentar con la potencia que hemos indicado arriba, al 80% en mi caso. No lo voy a activar, yo esto lo suelo usar en invierno, en verano no lo uso, lo dejo desactivado. Siguiente casilla es parche de derivador low cost desactivado. Esto no se hace servir en este modelo, no lo tienes que usar. El porcentaje para activar relés, en este caso indica 11 y aquí abajo en el 4 indica 11. La salida 4 es la que activa los ventiladores. Entonces le pongo 11 y 11 para cuando llegue al 11% de trabajo me empiecen a funcionar los ventiladores. Aquí tienes una configuración manual que te permite activar los ventiladores. ¿Ves? Si activas la salida 4, que es la que activa los ventiladores, se pondrán en marcha. Y si la apagas, pues se apagan. Todo esto hay que guardarlo aquí. Le das a guardar y ya queda guardado, ¿ves? Sigue saliendo los mensajes arriba de no se puede conectar el inversor y error en la recepción de datos de medida. Esto sigue ocurriendo porque todavía no le he dicho de dónde tiene que recoger los datos. Vamos aquí al menú de configuración que está a la izquierda y le vamos a decir la IP del SELI, ¿ves? SELI EM-IP. En mi caso es esta de aquí. 192.168.167. El cambio de signo, esto es para si tienes la pinza mal colocada, pues bueno, le cambias el signo y ya está. En mi caso no la tengo bien colocada y no hace falta. Configuración de pantalla OLED, esto es para hacer un apagado de la pantalla. Yo te lo recomiendo que apagues la pantalla porque si no la pantalla en cuestión de un año se deteriora bastante. No es que no deje de funcionar, pero empieza a verse mal. O sea que todo el tiempo que tengas apagada la pantalla, mejor. Debajo tenemos la configuración del sensor de temperatura y es que activándolo, ¿ves? Si lo activo, lo que va a hacer es que me lee un sensor de temperatura. Por ejemplo, si tengo un sensor en el termo, me va a leer la temperatura. Y si tengo un sensor el sensor de la placa, el que viene en la placa, me va a también dar la temperatura del TRIAC. De estos dos sensores hay tres, porque puedes colocar también uno de temperatura ambiente, que además puedes cambiar el nombre. Le puedes cambiar el nombre aquí y puedes indicar también uno de temperatura ambiente. De estas tres posibilidades de sensores, solamente y exclusivamente actúa sobre el gestor la primera, esta. Si tú le indicas aquí un sensor que tengas conectado, lo que quiere decir con esta temperatura que tenemos de encendido y de apagado es que cuando llegue a 65 va a apagar el gestor.
y cuando baje de 55 va a encender el gestor. Esto te permite que no te baje nunca de una determinada temperatura. Y por último tenemos el control de temperatura mínima activada. Es si tienes un sensor colocado y le indicas una temperatura que aquí se indica que son 36 grados, si baja de esta temperatura mínima se va a conectar a la red para levantar la temperatura. Esto está bien también para asegurarte que nunca te quedas sin agua caliente. Y luego tenemos por último el control de Alexa. Son controles muy básicos para Alexa, es apaga, cámbiate a manual, cosas así. No es nada avanzado, pero bueno, que sepas que tienes también una configuración para vincular con Alexa aquí abajo. Le das a guardar y ya vamos a ver cómo, mira, ya he empezado a leer, ¿ves? Yo ahora mismo no tengo, bueno, tengo producción solar, es por la noche, pero tengo producción solar de 600, ¿ves? Y estoy cogiendo 4 vatios de la red. No estoy derivando nada porque realmente no tengo excedentes. Si tuviera excedentes, se vería cómo empieza a enviar aquí al termo. Es muy importante tener en cuenta que el gestor esté enviando o le esté ofreciendo al termo excedentes no significa que el termo los esté tomando. Si el termo ya está caliente y tiene el termostato abierto, aparecerá aquí que se los está ofreciendo, pero realmente no los estará consumiendo. Tenlo en cuenta, el gestor funciona así. Y ves, aquí abajo ya se ven los 28 grados, los 28 grados que hay en el sensor de temperatura. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos ponerlo, ves que pone modo manual, modo automático, ves, pantalla on para encender pantalla. Y aquí tenemos el control para apagar y encender el TRIAC. Y aquí tenemos el modo actual que es automático. Lo podemos cambiar, por ejemplo, a manual. Mira, ahora mismo está en bypass. ¿Ves? Mira cómo ha empezado a enviar al termo. ¿Ves? De hecho, se han encendido también los ventiladores. ¿Ves que se ha activado el relé 4? Los ventiladores ya están funcionando. ¿Ves? Y además se ve en la pantalla cómo está en modo manual y va subiendo el porcentaje de la barra. Y se ve que en las salidas, en la pantalla, si ves en la pantalla que está a la derecha del gestor, ves cómo figura el número 4 ahí, eso quiere decir que los ventiladores están funcionando. Y ves cómo va subiendo la barra y además coincide con esto que tenemos a la izquierda, que es el interfaz del gestor. Si lo volvemos a poner otra vez en modo automático, que sería por excedentes, veremos cómo a poco va bajando la barra, 25%. Cuando lo veamos bajar de 11, los ventiladores pararán y verás que el número 4 de la pantalla se apaga también. 13%, 11%, ¿ves? Se han parado los ventiladores, el 4 ya no aparece. Y aquí ves en la interfaz que el 4 ya no está en verde. Estos son los datos principales para configurar tu gestor. Es así de sencillo. Paso 1, seleccionas el modo, que en mi caso yo he usado un SELI M. Yo te recomiendo siempre que puedas usar un SELI porque va muy fino con el SELI. Segundo paso, te vas a la consola, introduces la instrucción para que los ventiladores funcionen. Abajo te dejo la instrucción en la caja de comentarios. Después configuras todas las salidas, como hemos visto, incluyendo los ventiladores que están aquí, le das a guardar. Y por último, lo que sería configuración de datos, que sería decirle de qué dirección IP vienen los datos y configurar el sensor de temperatura si tienes. Si no tienes sensor, pues no hace falta que lo configures. Y ya estarías. Con eso ya verías funcionar tu gestor. Abajo te dejo los links a tutoriales, esquemas y todo lo que puedas necesitar para consultar. Lo tienes, como te digo, abajo en la caja de comentarios. Y si quieres saber cuánto puedes ahorrar con tus paneles solares, mírate este vídeo que te dejo aquí, que te interesa y te cuento todos los secretos. ¡Chao, solares! ¡Nos vemos!